Bueno, pues seguidamente tiene la palabra don Luis Deleito de los Reyes, secretario general de la Federación de... Buenas tardes. Con retraso vamos, pero vamos a intentar ser breves. Sabemos que algunos habéis viajado de lejos, que, bueno, tenéis cierto cansancio, que seguramente también tenéis ganas de salir, pero tenemos que ir al obligado informe de gestión. Informe de gestión que no puede empezar de otra manera, agradeciendo en primer lugar la presencia de nuestros invitados internacionales, nacionales, y a los compañeros que nos acompañan de alguna otra organización de la USO. Para nosotros siempre hemos dicho que ha sido muy importante y es muy importante los congresos. Los congresos son la parte fundamental, la parte esencial de lo que es esta organización. Los congresos son la parte culminante, ¿no? Por eso nos parece importante este acto, por esto revestimos este acto de alguna forma especial. Por eso pedimos un esfuerzo, un sacrificio, un movimiento de personas para que nos veamos durante este periodo de tiempo y celebremos lo que es el máximo órgano del sindicato. Ahora mismo este es el máximo órgano del sindicato, con lo cual vosotros sois la ayuda representación del sindicato aquí en esta sala. Empezar por el lema que se eligió para este congreso: servicios públicos ahora más que nunca. Lo habéis dicho, lo he dicho desde la presidenta de la ESU, los compañeros que han intervenido de diversas organizaciones. Ahora más que nunca son más necesarios. Primero porque son la piedra de choque, digamos la trinchera donde se están abordando de verdad las situaciones más penosas que se han producido y se están produciendo en este país. Servicios públicos que están frenando, y si no hubiese, nadie podría explicar por qué está todo tan tranquilo. Está frenando la situación tan caótica que existe en los países, en concreto en España, con más de 5 millones de parados. Por lo cual, este congreso, este cuarto congreso, se produce en una situación económica muy grave, donde los servicios públicos, además, se encuentran comprometidos, muy comprometidos y en peligro de desaparición, debido, por una parte, a la mala gestión económica que los gestores políticos han desarrollado en los últimos años en las administraciones públicas. Nuevos recortes que no solo han afectado a los empleos públicos, sino al conjunto de los ciudadanos, que han visto cómo sus pensiones se reducían al ampliar los periodos de carencia y aumentar la edad de jubilación, o el aumento del desempleo debido a cierres, expedientes de regulación de empleo, rebaja de las pensiones de jubilación, salarios todos a la baja, convenios colectivos paralizados y un largo etcétera de malas condiciones económicas. Los servicios públicos están más entredicho que nunca por diversas causas. Aparte de la mala gestión que hemos dicho, presiones de los mercados mundiales. Antes hablamos de los mercados, estamos comiendo. ¿Qué son los mercados? Porque aquí todo el mundo habla de mercados y nadie sabe muy bien dónde están los mercados, quién compone los mercados, quiénes son los dueños de los mercados, si tienen nombre y apellidos o simplemente son algo etéreo. Pero lo cierto es que se está engordando esas cuentas de beneficios de esos mercados, entre comillas, mundiales. Y además de una política pensada para obtener beneficios a costa de sacrificar calidad de vida de los ciudadanos, suspendiendo, recortando o eliminando los servicios públicos de calidad. La situación actual en España y en Europa no es muy lejana. Antes lo hemos oído en palabra de compañeros de otras organizaciones europeas, de la propia presidenta de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, situación que se va de alguna manera avanzando como una ola que va arrasando todo lo que pilla de liberaciones, privatizaciones y situaciones caóticas para los servicios públicos y por ende para los ciudadanos. La situación económica ha hecho aflorar grandes deudas en las administraciones públicas, derivadas en su mayoría, porque también hay que decirlo, por la mala gestión de los políticos. Porque la gestión de las administraciones públicas no es algo que lo lleve alguien, lo llevan políticos con nombres, apellidos y partidos. Y esos gestores, malos gestores políticos, al final se salen de rositas. Nadie les pide responsabilidades, nadie.
Y nosotros hemos dicho, y lo decimos, y lo reiteramos, que sus partidos que les apoyan, publicitan y piden el voto a los ciudadanos para ellos, debían ser responsables, en la misma medida, de esa mala gestión y devolver ese patrimonio por esa vía. Los políticos cada vez estamos asistiendo a la dejadez, porque la verdad es que no tienen capacidad de decisión. Les vemos sin ningún tipo de capacidad ni forma de decisión. Y esto empieza a ser grave, porque ¿quién gobierna? Antes lo decía una compañera. ¿Dónde está? ¿Dónde está el sentido? ¿Quién gobierna? Aquí hay, se ponen personas, se quitan. ¿Quién está mandando, no? Esto es un problema. Y esto de verdad se empieza a visualizar con grave preocupación. Como primeras medidas salvadoras de la actual crisis, estos gurús de la economía proponen la eliminación de los servicios públicos, ya que no tienen beneficios. Y la pregunta surge de forma radical, inmediata y rotunda. ¿Por qué los servicios públicos deben tener beneficios? No entendemos por qué la sanidad debe tener beneficios. No entendemos por qué la enseñanza tiene que tener beneficios económicos. Excepto que haya beneficios para la calidad de los ciudadanos, para mejorar la educación y para mejorar la sanidad, en todo caso, que reciben esos ciudadanos. También debemos decir, y lo hemos manifestado, y no tenemos ningún problema en decirlo, que el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, después de Miguel Muchemo, aplicó uno de los mayores recortes más serios y contundentes de nuestra historia moderna democrática. No solo bajó un 5% la retribución de los empleados públicos, congeló salarios y pensiones, aumentó la edad de jubilación y el periodo de cálculo de dichas pensiones. Y esta última medida, por desgracia para nosotros, con la connivencia de las organizaciones empresariales y de algunos de los sindicatos representativos en España. A todas estas medidas y recortes en las administraciones públicas que se están produciendo, sobre todo a nivel de comunidades autónomas y ayuntamientos, se suma la reforma laboral aprobada por el nuevo gobierno del Partido Popular Conservador de Mariano Rajoy, que supone otro verdadero quiebro a las condiciones de trabajo de millones de asalariados y que abre la puerta por primera vez a despidos baratos en las administraciones públicas. Por no hablar de la presión que desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se está haciendo a las administraciones locales para que recorten en gastos de personal, aprovechando la reforma laboral y aplicando las indemnizaciones de solo 20 días, tal como se ha aprobado en la citada reforma. Pues bien, resulta lamentable que ningún político, medio de comunicación o institución pública haya hecho una defensa de los empleados públicos y de los trabajos que realizan en los servicios públicos. Ninguno. Se vende una imagen a la sociedad de trabajadores, además que trabajan poco, son unos golfos. Unos golfos, sindicalistas son más golfos todavía, son unos sinvergüenzas, estamos mal vistos, somos unos tipos y mujeres mal encarados, que, bueno, decimos cosas, pero que no nos preocupamos nada. Que también tenemos, además, cierta culpa por reírnos algunas veces de chistes, de edad, de historias, de películas que salen en que nos ponen, pues, como servidores públicos que estamos tocándonos las narices y que no hacemos absolutamente nada. También tenemos cierta culpa en esto, tenemos que reconocerlo. La imagen que se da a la sociedad de los servicios públicos parece sacada, pues, de una revista de comedia, ¿no? Nosotros mismos somos culpables. Yo creo que no todo vale, no todo es admisible. Al final, lo que se traslada a la sociedad es como una especie de pequeña lluvia fina que conocen bien los compañeros y compañeras del norte, que finalmente empapa y queda la ropa totalmente mojada. La sociedad parece totalmente ciega ante la cantidad de servicios públicos que tenemos actualmente en nuestra sociedad. Parece que nadie los ve. Nadie ve que cuando sale a la calle, ya desde que pisa la acera de su casa, tiene servicios públicos, alcantarillado, luces, seguridad, asistencia social, tiene de todo, cuando sale a la calle. Y parece que al final están consiguiendo que esos servicios públicos se miren francamente mal. Pues bien, nosotros decimos y hemos dicho que esos servicios públicos que se miran mal están actualmente incidiendo y consiguiendo que no haya un derrumbe social total sin esos servicios públicos. Porque ¿qué sería de nuestros ciudadanos en situación precaria si no hubiera sanidad, enseñanza, seguridad, limpieza diaria, asistencia social, reconocimiento de sus derechos y pensiones, justicia,
¿Cuál sería? ¿Qué sería su situación? Esta es la pregunta que debería hacerse la sociedad antes de aceptar con cierta complicidad el cierre de prestaciones y servicios y, por supuesto, el despido de los trabajadores públicos. Hemos pasado de una sociedad solidaria y orgullosa de sus servicios públicos a otra totalmente adormecida, atontada y cimentada sobre el ahorro económico. Falso ahorro, ya que no beneficia directamente a la sociedad, en ningún caso, basado en recortar esos servicios públicos actuales y en favorecer a entidades financieras, fiscales e inmobiliarias. Hace muy pocos días, el director general de la FAO, José Graciano da Silva, decía en unas declaraciones a la prensa: si la crisis, leo textualmente, si la crisis en Europa, entre ellos España, se hace más profunda, impacta y desmantela las redes de protección social, en Europa podría haber un problema de acceso a los alimentos, sobre todo en grupos como el de los ancianos. Y es un aviso de verdad que se puede producir en cualquier momento si seguimos desmantelando servicios públicos. Desde la USO estamos empeñados en reforzar la idea de una sociedad más solidaria y justa, y por eso defendemos los servicios públicos de calidad que garanticen y mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos. Pero la crisis no es en España solamente, nos lo decían nuestros compañeros, en Europa también se está produciendo. La situación actual en España no se podría entender si no observamos la situación en la propia Europa. Desde nuestro prisma sindical hemos observado cómo los gobiernos han sido literalmente apartados en su capacidad de decisión y se han tomado riendas desde la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones económicas que han marcado criterios en base a agencias de valoración económicas que ponían carteles de insolventes a países enteros. La incapacidad de muchos gestores políticos también ha contribuido a la actual situación. La presión sobre la liberación en todos los niveles de la sociedad en Europa ha ganado. Hemos perdido los que creemos en la solidaridad como medio para conseguir construir una sociedad más justa. Ahora el beneficio económico es lo que prima en los mercados europeos. De este azote liberal solo se salvan algunos países del norte de Europa que se han mantenido a salvo de especulaciones financieras y decisiones contradictorias. La USO espera que nuestro modelo europeo solidario, con servicios públicos de calidad, que eran admirados y demandados por todos los ciudadanos europeos, pueda ser recuperado. En ese empeño la USO ha colaborado y colaborará, ya que entendemos que lo que es bueno para Europa es bueno para España, y los servicios públicos son más necesarios hoy que nunca. La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, que preside Saint-Marie, tiene una gran tarea que realizar en ese sentido. Y para ese empeño te aseguro que contará con la USO y toda su organización. En cuanto a lo que es la relación ya más interno de la Administración Pública en España, podemos decir y afirmar que el famoso Estatuto Básico de Empleo Público se aprobó en el año 2007, la Ley 7/2007, que se publicitó como la solución a todos los problemas de las administraciones públicas, ha sido un auténtico fiasco. No solo se considera por diversos juristas, y no lo decimos nosotros, como la peor ley de la democracia por su falta de concreción y su nulo desarrollo posterior, también por su ineficacia como ley básica, ya que es inaplicable de forma directa, ya que necesita desarrollo normativo en las diferentes administraciones públicas. La USO ha demostrado que su presencia en las diferentes mesas de negociación y cientos de convenios en los que participamos, ya sea en las administraciones, sanidad privada, empresas, es una administración coherente con sus propuestas y principios sindicales. La independencia sindical que demostramos en nuestro trabajo diario es hoy más necesario que nunca, en esta situación de crisis económica profunda en la que nuestra sociedad se encuentra inmersa. Y lo decimos con razón, y lo decimos con sentido. Perdón. No es un nulo declaración lo que decimos, nuestra independencia es tu puerta. Es que creemos en la independencia. Independencia de partidos políticos, organizaciones, instituciones. Siempre hemos dicho, y lo hemos recalcado, y no es la primera vez que me lo oís decir, que siempre estamos mejor con la oposición que con el gobierno de turno. Que no nos plegamos directamente a que se nos ponga un papelillo delante para firmar y llegar a un acuerdo, si es contrario a nuestras propuestas, porque queremos ser coherentes con lo que somos. Y somos solo un sindicato. Y somos un sindicato que creemos en propuestas,
que creemos en los trabajadores y trabajadoras, que creemos en los servicios públicos. Que además hemos sido capaces de estar en mesa de negociación, no firmar, y se nos ha echado a la mesa por no firmar un acuerdo. En eso hemos llegado y hemos demostrado nuestra independencia. Que sí, que además en España el no firmar ya sabemos que significa estar fuera, no llegar a ningún acuerdo posterior, que te dejen postergado, que te dejen fuera, que te recorten cualquier beneficio como sindicato. Lo sabemos y lo hemos sufrido y lo vamos a hacer 1000 veces, porque creemos en lo que decimos. Porque cuando hablamos de independencia nos da igual cualquier partido político que esté al gobierno. No nos plegamos porque es un partido político que diga y hable y que diga defienda a los trabajadores y luego la realidad es otra. Y tenemos muchas muestras en ese sentido. Queremos que cuando se dice eso, se haga eso, se defienda eso. No nos vale directamente que se nos diga que en un futuro se podrá mejorar. No. Si no se puede mejorar ahora, no hay por qué firmar, que lo apliquen directamente. Y eso es lo que estamos demostrando. Ya desde el año 2010 hicimos propuestas con el tema de los problemas que se avecinaban en las administraciones públicas muy claras. Con el tiempo hemos ido matizando además y ampliando. Incluso hemos constatado que algunas de ellas empiezan a aparecer ahora y algún gestor la plantea como una especie de no sé, iluminación que ha tenido. La aplicarán seguramente tarde y después de hacer muchos recortes, cuando se lo hubiesen aplicado en su momento, seguramente no habría que haber hecho estos recortes. Y lo decimos otra vez y lo planteamos porque lo hemos hecho 1000 veces. Entre nuestras propuestas estaba la eliminación de los planes privados de pensiones. Porque entendemos que si somos capaces y decimos que debemos reforzar el sistema público de pensiones, desde las administraciones públicas no podemos potenciar los sistemas privados de pensiones. Ese era una. También la reducción de altos cargos políticos y limitar sus retribuciones. Hay más de 4.500 en España. Y muy pocas o ninguna administración está recortando absolutamente ningún cargo político. Recortar el gasto corriente de las administraciones. Y hablábamos reduciendo gastos en energía, adoptando instalaciones con ahorro energético, agrupando unidades administrativas, medida que ya empiezan a hacer también, es cierto, alguna administración. Recortar la inversión en publicidad porque nuestros gobiernos de todo tipo y color les gusta mucho hacer autopropaganda. Y para eso gastan muchos millones de euros que podían dedicar a otros menesteres. Reducir el sueldo en un 10% todos los altos cargos de nivel político. No se ha reducido nada. Se ha reducido el 5% a los empleados públicos, se ha congelado, pero no ha habido ninguna reducción de los altos cargos políticos en sus economías, en sus sueldos mensuales. También hablábamos, curiosamente, porque aquí se aprueban cosas en el Parlamento, pero nuestros parlamentarios no han estado sujetos en ningún momento a las subidas que han aplicado a los empleados públicos anualmente. Ninguna. Pero tampoco se han hecho un recorte del 5%. Nosotros pedíamos el 20% de recorte para nuestros parlamentarios de todos los niveles, estatales, autonómicos y locales. No se ha hecho nada en este sentido. También hacemos propuestas concretas de utilización del software libre de las administraciones públicas, porque entendíamos que es un ahorro real, efectivo y cierto que las administraciones dejen de pagar cientos de millones de royalties en software pagado a empresas cuando lo pueden tener libre, y ayuda además a, de alguna manera, a avanzar en las empresas que están en el ámbito universitario, donde hay desarrollos de apoyo de ese software libre. Controlar las retribuciones más altas. Han ido creciendo año tras año. Los abanicos salariales se van abriendo de forma espectacular. Aumentar las retribuciones de la parte salarial básica y reducir proporcionalmente los complementos para controlar las retribuciones y que los abanicos salariales no se abriesen. Armonizar también el desarrollo estatutario del Estatuto Básico mediante una nueva ley con una aplicación de un sistema retributivo igual en todas las administraciones públicas. Hay un auténtico caos retributivo que está perjudicando cuando se hacen los recortes, y en algunas comunidades los recortes van aumentando y se hacen de forma paulatina. Como por ejemplo en Cataluña, donde no es solo el 5%, el 3%, y se ha ido aumentando todavía más recortes y se esperan en poco tiempo muchos más recortes. También pedíamos creación de un nuevo cuerpo
gestionado por la propia Administración del Estado, que se encargase del ámbito de las administraciones locales para evitar lo que se está produciendo ahora, que es una quiebra de las administraciones locales, impagos y despidos de los trabajadores del ámbito de la administración local. Entendíamos que los más de 8.115 ayuntamientos que hay en España podían beneficiarse de esta medida. Pues bien, a fecha de hoy hay más de 3.000 ayuntamientos en quiebra técnica de esos 8.000, que tendrían una salida con esta propuesta que hacíamos. Y por último, hacemos una propuesta de eliminación de los complementos especiales que los empleados públicos que hubieran ocupado cargos de director general o similares disfrutan durante todo el resto de su vida laboral. Nos parece injustificable, nos parece lamentable y nos parece de verdad vergonzante que unos señores por ocupar un cargo público cobren toda su vida un complemento de alto cargo, que vuelvan a su puesto de trabajo y cobren lo que cobran los demás trabajadores. Eso sería ocupación, eso sería desarrollo, eso sería motivar a la actuación, intelectuación política. Lo cierto es que a fecha de hoy no se ha quitado ninguno. Y hay miles, hay millones, cientos de millones hemos calculado que se están pagando de más a ex altos cargos. Ninguna administración ha quitado este complemento. Todas estas propuestas, junto con un estudio muy serio sobre las diferencias salariales, lo hizo llegar la Federación de Empleados Públicos a todas las administraciones, a nivel estatal y autonómico. El objetivo era conseguir poner en evidencia el actual caos retributivo en el conjunto de las administraciones públicas y que nuevas medidas correctoras de tipo salarial y de aplicación general, como se estaban planteando en aquel momento, porcentajes reductores generales, serían sumamente injustos aplicarlos para el conjunto de los empleados públicos de todas las administraciones. También se nos habla y se nos ha dicho 1000 veces y hemos demostrado que el coste salarial medio en el sector público era inferior que en el resto de los sectores profesionales, como se nos ha hecho creer, como se ha vendido, como se ha publicitado. El coste salarial medio de los empleados públicos es el más bajo de todos los sectores productivos de nuestra economía, el más bajo. Cuando hablamos de recortes, antes lo habéis dicho, me parece que ha sido, resulta que se plantean recortes en toda Europa, se plantean recortes desde la Unión Europea, desde la Comisión, desde el Fondo Monetario de los empleados públicos, y nos encontramos que Alemania, uno de los motores de la economía, sube el 6,3% a los empleados públicos en 2 años. Estamos de acuerdo en la subida, pero lo que no puede ser es que estamos de acuerdo en la subida ahí y luego desde Alemania se nos diga que hay que recortar a todos. No tiene sentido. Esto de la solidaridad también empieza por lo mismo. Quiero decir, la compañera Merkel tendrá que decir alguna cosa más, supongo, que no decir que recorten a todo el mundo. Lo que no puede ser es aceptar una subida en el ámbito de Alemania y pedir que se recorte, se baje y se despida empleados públicos en el resto de los países de la Unión Europea. Ningún sentido. Desde luego estamos posicionados radicalmente en contra de cualquier recorte que suponga un deterioro de nuestro actual sistema social basado en los servicios públicos de calidad. Y así lo hemos hecho durante estos 4 años. Desde luego eso hemos tenido claro y así lo hemos publicitado, que los empleados públicos no somos los culpables de esta crisis, como parecen querer achacarnos. El problema es de otro calado muy diferente y de otros ámbitos, sector inmobiliario y bursátil. Y curiosamente el gobierno anterior invirtió cientos de millones en el sector bancario sin aparente reciprocidad hacia los ciudadanos, mediante préstamos y hipotecas. Nada. Los bancos no han dado nada. Cerraron el grifo totalmente. Se llevaron los accionistas el dinero que se invirtió en ellos y a los trabajadores en general no hubo ningún préstamo. En estos 4 años, la USO y el 8 de junio planteamos en aquel año 2010 una huelga general de las administraciones públicas por aquel recorte que se dio. Con un seguimiento también lo decimos y lo vamos a decir aquí, justo, escaso en todos los sectores, algunos más, otros peor. Lo decimos con normalidad porque lo vivimos, lo comprobamos. Y es una reflexión que tenemos que hacer como sindicato. Primero, ahí, lo he dicho, una especie de ataque a los servicios públicos, pero también hay un ataque a los sindicatos. Los sindicalistas tenemos que salir de frente, tendremos que volver a nuestra base, a nuestro desarrollo, a nuestro nacimiento, a nuestro, digamos, punto de salida, que es trabajar más,
más cerca a los trabajadores, despegarnos de algunos despachos, visitar más centros, trabajar más, presentarnos ante los compañeros y compañeras, que se nos visualice más, no en las mesas de negociación, sino en los centros de trabajo. Yo creo que es importante porque a veces es cierto que nos achacan que estamos por ahí, que estamos crecidos, que estamos en los centros, que estamos en las sedes y que no estamos tan cerca como ellos. Pero también es cierto que hubo un gran despliegue mediático señalando a los empleados públicos como vagos, privilegiados y poco solidarios con la situación económica actual, nada más alejado de la realidad. Los trabajadores públicos, los empleados públicos, únicamente que defendemos y decimos, y no solamente para nuestro sector, tenemos que hay derecho a tener un trabajo estable. Es lo que se pide. Estabilidad en el trabajo no es un privilegio, es un derecho que pedimos. Derecho constitucional que tenemos en nuestra Constitución y derecho que pedimos y exigimos. Y eso no es ser un privilegiado. Eso es un derecho que tenemos que conquistar. Debemos recordar que en el manifiesto de aquella huelga que sigue vigente un día, decíamos que el gobierno había utilizado la tijera de la parte más débil y controlable de la sociedad civil, empleados públicos y pensionistas, que fueron los primeros que sufrieron los recortes. Y que además los empleados públicos, decíamos, habíamos sido injustamente tratados ante la opinión pública. Recordemos además que el origen de la crisis tiene lugar en los dos sectores que habíamos planteado, y además que pretendían pasar de puntillas en la fractura sociopolítica, que era el sector privado dedicado a la especulación, el beneficio fácil, la cuenta de resultados, el compañero planteada, y el sector político, que eran cómplices o ineptos en el peor de los casos, pero siempre irresponsables, dejaron hacer caja a todos los ámbitos especulativos de beneficio fácil o economía sumergida. Combatir el fraude fiscal hubiese sido una medida seria y rigurosa, impidiendo que miles de millones de euros queden libres de tributar, tal como reconocen desde la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria, incluyendo una reforma fiscal en la que todos tributemos en relación con los ingresos reales. Empleados públicos y pensionistas ni éramos culpables ni pagadores de esa crisis. Los servicios públicos, además, recordamos, y así lo hacíamos saber, tienen al 65% de sus trabajadores con cuantías en torno al salario base, que sirve además para el cálculo de sus pensiones, de jubilación, viudedad, etc. Y algunos incluso por debajo del salario mínimo interprofesional. Y los servicios públicos no están para generar beneficios, lo hemos dicho antes, porque no son empresas de beneficios, son eso, servicios públicos, que deben dar lo que dicen en sus palabras. Pedimos además una búsqueda de soluciones a la falta de liquidez en la banca, los sectores financieros y inmobiliarios, fundaciones políticas que han crecido y los círculos amistosos subvencionados y a la torpeza fiscal hacia el fraude. Eso es lo que planteamos en todo aquello. Y además lo peor de todo esto es que el conjunto del movimiento sindical también ha quedado marcado. Esta misma situación se volvió a repetir en la huelga general del mes de septiembre del 2010. Estamos con problemas y tenemos que recuperar y tenemos que empezar a abandonar algunas veces nuestra sensación de que podemos hacer cosas en solitario. También todos debemos marcar de alguna manera la unidad sindical, la unidad hacia la fuerza. Y esa es cierto que a veces es muy complicado hacer o ir con compañeros que a la primera de cambio firman un acuerdo y te dejan tirado. Pero es cierto que la unidad hace una fuerza mejor para conseguir objetivos desde el ámbito sindical y objetivos para mejorar la calidad de vida. Los recortes en las diferentes administraciones han sido muy diversos y debemos que denunciar públicamente que los mayores recortes se han producido en tres comunidades principalmente: Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. En estas tres comunidades se han producido recortes muy superiores al resto de España. En Cataluña le han llegado a modificar las condiciones de trabajo de más de 45.000 trabajadores sin posibilidad de negociación. Los servicios sanitarios además han sido reestructurados y eliminada alguna prestación sanitaria. Ha habido quirófanos cerrados y habéis visto en la publicidad, en la propaganda, en la que hemos emitido y en los medios de comunicación cómo se han dejado esos servicios y ambulatorios totalmente cerrados. En Castilla-La Mancha ha habido recortes por encima de los que se plantean al 5%, un 3% más, llegando al 8%, reducción de salarios y ampliaciones de jornada, sobre todo en el ámbito de la sanidad. Y en la Comunidad Valenciana se han producido recortes que afectan sobre todo a través de la sanidad,
y a su personal reducción de jornada y salarios, incluyendo eliminación de complementos salariales. En el resto de comunidades se están produciendo recortes de todo tipo con mayor o menor intensidad, como en Madrid, Galicia, Murcia, Baleares, etc. Aunque debemos suponer, por las declaraciones de diversos gestores políticos de distinto copelaje, de distintos partidos, que estos recortes seguirán en los próximos meses. Los empleados públicos de esta administración, y me refiero a la administración local, están sufriendo recortes directos de personal y económicos, por no hablar de impagos en nóminas y de despidos directos. Impagos en nóminas que están siendo de varios meses. Hay trabajadores de la administración local que hace meses no cobran. La reforma laboral, como decía al principio, ha abierto el despido procedente con indemnizaciones en el sector público. De hecho, lo decía desde el Ministerio, pero ya haciendo referencia en concreto, la Secretaría de Estado de Función Pública ha instado a ayuntamientos para que actúen de forma inmediata reduciendo gastos de personal. La nueva reforma laboral también ha afectado, como he dicho, al conjunto de las administraciones públicas y del sector privado. La USO, en 29 de marzo, convocó huelga contra la reforma laboral aprobada y se realizaron movilizaciones ante el Parlamento, Congreso de Diputados, el día que se debía aprobar dicha reforma laboral. Reforma laboral que vuelve a cargar el peso en el abarcamiento del despido, pero que no resuelve el enorme problema del paro laboral, ya de una nueva vía de recortes en la administración pública. Despidos muy baratos. En cuanto entrando en un ámbito diferente, que son las elecciones sindicales, marco en el que nos movemos y donde se marca la representación sindical en España, debemos constatar el aumento de los sindicatos presentes en las administraciones públicas, cosa sorprendente, esa fragmentación del mundo sindical de las administraciones públicas, llegando a sumar más de 180 organizaciones sindicales, sin contar agrupaciones de trabajadores en la administración local. En la Administración General del Estado, por tener un tema cuantificado, ha habido 49 organizaciones sindicales que se han presentado a las elecciones y han presentado candidaturas. Por nuestra parte, podemos decir como dato significativo que en torno a 12.000 trabajadores públicos han participado en las candidaturas de la USO, que casi 80.000 empleados públicos han votado las candidaturas de USO, y que el resultado de las elecciones se traduce en un total de 1.394 delegados electos en el año 2012, lo que supone un incremento del 67% de los delegados de la USO con respecto al periodo anterior. Tenéis datos en el propio informe de gestión en cuanto a la representación por algunos ámbitos concretos, por no avanzar mucho más. Por sector, debemos decir que en justicia tenemos una gran representación en los ámbitos de Andalucía, Galicia, y que nos posibilita estar en esas mesas de representación en el ámbito de justicia. En sanidad debemos destacar resultados en la Comunidad Valenciana o en la sanidad concertada de Cataluña. La sanidad privada también, los grandes avances en algunas federaciones que ha supuesto una penetración en sectores que no estábamos en algunos territorios. En cuanto a la administración local, a fecha de hoy es, con datos nuestros, la que mayor crecimiento ha tenido. Obtenido representación en más de 324 ayuntamientos y diputaciones provinciales, muchos de ellos nuevos. Estamos en 23 capitales de provincia, entre ellas podemos destacar Madrid, donde por primera vez hemos conseguido representación. Desde la Federación y el propio Consejo Federal así lo reconoció y lo aprobó en su informe, entiende que los objetivos marcados electorales se vean cumplidos y que la administración local es un ámbito en el que es necesario hacer un esfuerzo superior, sobre todo ahora que se están produciendo esos recortes y donde más necesitan la presencia federal para evitar que se produzca el desmantelamiento de los servicios en la administración local. En el ámbito de la formación, debemos decir que después de una lucha de 14 años y de 3 sentencias del Tribunal Supremo a favor de la USO, el 18 de enero de 2008, la Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera solicitó por primera vez y se le concedió la ayuda para el desarrollo de plan de formación continua. También debemos decir lo decimos. No es nuestra filosofía las ayudas de formación de la Administración, porque entendemos que debemos ser controladores, pero no gestores, porque el ser gestores al final facilita que nos quedemos dormidos en nuestra actividad real, que es la actividad sindical. Pero así afirmar las 3 sentencias del Tribunal Supremo que
quien daba formación en sentido, estaba afectando a la libertad sindical y al aumento afiliativo, ya que se utilizaba de forma torticera con captación de afiliados, lo que vulneraba las normas de juego que marcaba la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Podemos afirmar que la Federación ha realizado en estos años de formación, pocos años, más de 76.190 acciones formativas impartidas en estos años. Una cantidad enormemente amplia para esta organización. En cuanto a la evolución afiliativa, debemos decir también el aumento de la administración local con un 17% respecto al 2008 y un 9% en la administración autonómica. Un porcentaje estimable y bueno en cuanto al número de hombres y mujeres que componen esta Federación de Empleos Públicos, con un 51% de hombres y un 49% de mujeres. Aunque existe un desequilibrio que debemos evitar para que haya más presencia de desequilibrio en los órganos federales en todos los niveles, ya sean territoriales, sectoriales o de sección sindical. En cuanto a medios y servicios digitales, hoy está en funcionamiento la nueva página web de la Federación. Nueva página web que está transmitiendo en directo este evento y que además en este periodo que está en funcionamiento en estos 4 años hemos tenido más de 2.425.445 páginas vistas. Una de las páginas más vistas a día de hoy del mundo sindical. Hemos seleccionado el entorno web que nos va a permitir aumentar los servicios digitales de esta federación con la apertura dentro de la web a nuevos espacios específicos que pueden ser administrados por las propias organizaciones de la federación, ya sean territoriales, sectoriales o de sección sindical. En el ámbito internacional, a pesar de la escasez de presupuesto que hay en el ámbito sindical, hemos hecho un esfuerzo por participar siempre que podemos en las reuniones del ámbito europeo que organiza la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, donde tenemos que tener más presencia. Así lo hemos planteado y lo plantearemos. En el ámbito, sobre todo, entendemos que de los servicios nacionales, donde somos la tercera fuerza sindical en España y donde no tenemos presencia en el Comité de Administraciones Nacionales de la EPSU. También debemos decir la importancia de la federación, antes lo hemos recalcado, no solamente por el tema de las directivas, sino porque se ha creado un grupo de trabajo de directores generales de función pública que va a negociar con la propia federación para comenzar a trabajar en directivas que afecten a todos los Estados miembros de la Unión Europea. Hemos remarcado además que en el futuro muchas propuestas para desarrollar en las administraciones públicas serán aprobadas en esa Comisión Europea. Hemos participado en el Congreso de la EPSU, así lo hemos hecho, hemos colaborado de intermediación con los compañeros de la clase para la ISP, para que se integrasen dentro de la ISP. También, antes lo ha hecho el compañero Percy, no puedo dejar de hacerlo, citar, porque parece que es sencillo ser sindicalista. Ser sindicalista en España es fácil, a pesar de lo complicado. Ser sindicalista es fácil en Europa. Ser sindicalista en América es muy complicado. Asesinatos de dirigentes de Colombia y de hace muy poquito el compañero Ovidio Ortiz, asesinado el 24 de marzo en Guatemala. Debemos recordar que en muchos países se sigue luchando por los derechos de los trabajadores. Desde la USO creemos que hoy en día estamos infravalorando nuestros derechos laborales. No sabemos reconocer los derechos que tenemos y lo estamos sintiendo cuando lo estamos perdiendo. Conseguidos además después de muchos años de lucha para que los perdamos sin decir nada, ni hacer nada. Es imposible. Tenemos que movilizarnos, tenemos que movernos, tenemos que estar convencidos. No sería justo además que nuestros hijos vivan mucho peor y con menos derechos que nosotros o nuestros padres. Sería injusto. No todos son beneficios económicos, lo hemos dicho por activo y por pasivo. También los derechos laborales o las pensiones dignas son beneficios para la calidad de vida de los trabajadores de todos los sectores laborales y ahora, por desgracia, están todos en juego. Desde luego, la USO no lo vamos a permitir y tenemos que seguir trabajando como ahora y decir ahora más alto y más fuerte, servicios públicos ahora más que nunca. Gracias.